Dios te bendiga en esta tarde. Amén. Vamos a estar orando primeramente por esta palabra. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque podemos estar aquí, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor, para subir clamores a ti, Padre Santo. Señor, te rogamos, Dios mío, que tus oídos estén atentos a esos clamores, Señor. Y Padre, que prepares los corazones de todos los aquí presentes, Padre, para escuchar de tu palabra. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Y que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. La predicación que les traigo hoy se basa en el pasaje de Romanos 9, del 3 al 23. ¿Pueden estarlo buscando allí? Me avisan cuando ya lo tengan para leerlo. Romanos 9, del 13 al 23. Dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. En este pasaje vemos cómo Dios ha escogido a algunos para ira y a otros para salvación. Dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vemos también el ejemplo de Moisés con el faraón. Todos conocen la historia de Moisés cuando fue allí delante del faraón, ¿no? ¿Cuántos aquí no han leído sobre todas las plagas que mandó el Señor a ese pueblo? Aquí Pablo comienza poniendo muy claro y en alto la soberanía de Dios. Es Dios quien escoge, es Dios quien da la salvación, es Él quien tiene misericordia de quien quiere y condena a quien Él quiere. Ahora, ¿Dios es injusto por eso? ¿Por condenar a unos y a otros no? Pues no. Y lo vamos a ver durante esta predicación. Porque cuando nosotros leemos este pasaje así, en primer golpe, lo primero que puede llegar a pasar por nuestra mente, o el enemigo poner en nuestra mente, o nosotros podemos malentender, es que Dios está siendo injusto en esto. Pero vamos a ver durante esta predicación que no es así. Cuando vamos al versículo allí 22 y 23, dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacernos notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Ahora, ¿quiénes son esos vasos de ira y esos vasos de misericordia? Estos vasos de ira son aquellas personas, aquel hombre que es alumbrado por la luz de Cristo, es alumbrado por la verdad y aún así decide mantenerse en su camino de pecado.
Y entonces los vasos de misericordia son aquellos que aceptan a Cristo y permanecen fiel a Él. Amén. Los que aceptan a Cristo y se mantienen, aquellos que saben la verdad y aún así quieren seguir en el mismo camino de pecado, es decir, los vasos de ira, muchas veces nosotros nos celamos de estas personas. Y dirá, ¿y por qué ella dice que nos celamos? Nos celamos cuando nos encontramos en ciertas circunstancias de nuestras vidas. Ahora, ¿qué circunstancias? Cuando estamos pasando por un momento de dolor, cuando estamos pasando por un mal momento económico, no tenemos comida, hay alguien enfermo en nuestra familia y no sabemos qué hacer, o vemos que todo empeora. Entonces, muchas veces vemos a esas personas que todo lo tienen, que les va bien, que no le cae ni un catarro, y dura muchísimo tiempo, y no hace falta nada. Y muchas de esas personas a veces incluso son malas, en el sentido de la forma de obrar y todo. Y nosotros miramos y empezamos. ¿Por qué? Porque muchas personas, las que están allá afuera, que no tienen a Cristo en su corazón, o que todavía no conocen del Evangelio, hay muchas personas que hacen esta pregunta y juzgan a Dios por eso. Ellos reconocen que Dios existe, porque si están haciendo la pregunta al Señor es porque saben que Él existe. Lo están reconociendo. Ellos dicen, pero ¿por qué fulano vive tanto tiempo? Si él es tan malo, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué él tiene tanta vida? ¿Por qué no le pasa algo que se acabe de morir ya? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué tanta maldad? Pero estas personas no saben que si Dios ha permitido que esas personas sigan con vida es por un propósito. El propósito, cual sea, eso no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. A veces Dios nos permite ver ese propósito, pero muchas veces no. Y muchas veces nosotros, los cristianos, caemos en ese error también de juzgar. Porque a otros sí y a mí no. Porque ellos tienen esto y yo no. Si yo soy fiel a ti, Señor. Si yo sigo eso, yo hago todo como tú me dices, porque a mí no me cedes lo que yo te estoy pidiendo. ¿Por qué a mi familia se enferma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? A mí me pasó hace poco, que lo he compartido con los jóvenes, pero con ustedes no, que cuestioné al Señor en algo. Es una bobería cuando lo diga, ¿verdad que es una bobería? Pero bueno, la de la necesidad soy yo. Yo voy a contar mi necesidad. Yo no tengo teléfono. Lo perdí hace mucho tiempo. Ya no me acuerdo ni los meses que no lo tengo. Y yo empecé a pedírselo al Señor. Y a pedírselo, Señor, ay Señor, mira que lo necesito, que si mi esposo sale, que necesito llamarlo, que no sé qué, que mira, para buscar cosas, Señor, y yo ahí orando por eso. Y entonces el Señor me permite experimentar la experiencia de que todos los que estaban a mi alrededor les comienza a caer su teléfono nuevo. María Carla se ríe porque ella fue no porque María Carla sea mala, hay personas buenas pero yo veía y decía, pero ¿por qué María Carla yo también soy igual que María Carla, yo también quiero teléfono, Señor, que a mí me hace falta? Y otras personas a mi alrededor, familiares y eso, y ay Señor, pero mira, si es en esa condición y yo que te estoy sirviendo, Señor, ¿por qué? A mí me hace falta, Señor, mira, lo necesito por esto y por yo contándole el por qué yo quería el teléfono. Y un día estaba orando al Señor por esto nuevamente, y el Señor me selló la boca. No me permitió que orara más por él. Él me ministró en ese momento que Él no me lo permitía tener por un propósito. Ahora, era cuando Él quería. Él me lo va a dar, pero cuando Él quiera. El tiempo que des, así tengo que aguantar el tiempo. Tengo que ser paciente y confiar en Él. Él sabe mi necesidad y Él me lo va a dar en su tiempo. Pero tengo que confiar. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos que confiar en el Señor, que si el Señor permite a ciertas personas a nuestro alrededor nos hagan daño o no, o hagan mal a la sociedad o no, si el Señor les permite tener tanto tiempo de vida o tener lo que tienen, es por un propósito. Amén.
Ahora, quiero hacer una pregunta con una respuesta muy obvia. Vaya, que eso es una pregunta tonta. ¿Cuál vida es más corta? ¿Esta o la que viene después? Si te toca sufrir, ¿en cuál tú escogerías? En esta. Amén. Más claro ni el agua. Al final, nosotros fuimos quienes convertimos nuestras vidas en áreas de prueba, en un área de prueba que debemos pasar, en las que nos va a tocar aguantar, nos va a tocar sufrir y nos va a tocar ser fiel hasta el final. Necesitamos, y siendo fiel, vamos a alcanzar la meta y vamos a hallar el descanso que el Señor nos promete. Ese es nuestro destino, el destino de todo aquel que confía en el Señor. Ahora, pero queremos que todo sea en esa vida. A veces entramos en ese estado que nos volvemos tercos y queremos que todo pase en esa vida, queremos que todo nos vaya bien en esa vida. Ay, sí, quiero tener esto, quiero tener aquello, quiero tener riqueza, quiero tener todo, lo que todo el mundo desea, salud, bienestar. Pero cuando entramos en ese debate del por qué y yo quiero eso y aquello, muchas veces estamos tirando nuestra fe por la ventana. La estamos tirando. Porque si el Señor te dice que vas a sufrir en esta tierra, pero que Él va a estar contigo, pero que Él te está prometiendo una vida eterna, sin sufrimiento, porque Él te acaba de revelar la verdad. Aquel que no conocía al Señor, que no nació de cuna aquí en la iglesia, que vino aquí y conoció que existe vida después de la muerte, que no es como la gente allá afuera lo pintan, sino que para tú alcanzar felicidad, el descanso, que dicen, como dicen por ahí, descansa en paz. Si tú vas a descansar en paz, si tienes a Cristo en tu corazón, y si mueres estando con Él, si tienes la paciencia, si tienes la fe. Hermano y hermana que estás aquí, lucha por la vida que permanece y no por esta que va a pasar. Amén. Ahora, también cuestionamos al Señor en esto. Dice en Romanos 9:18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. A nosotros nos cuesta entender a veces y aceptar esto. El hecho de que el Señor endurezca el corazón de ciertas personas para que no vean salvación. A nosotros nos cuesta muchas veces entender esto. Pero, hay un gran pero aquí. Pero antes de explicar este gran pero, me gustaría que fuéramos allí al pasaje en Éxodo 3, de cuando Moisés tuvo que presentarse delante de Faraón. Pero vamos a ver allí qué es lo que le dice Jehová a Moisés. Éxodo 3, versículo 19. Amén, ¿ya están ahí? Yo voy a leer este versículo 19 y 20, pero después no me tiempo porque voy a leer ciertos versículos más adelante salteados para hacer tipo un resumen bien general de lo que quiero hablar. Dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Eso Jehová se lo está diciendo allí a Moisés cuando él hizo el llamamiento primeramente, ¿ves? Cuando Jehová se le aparece a Moisés y le hace el llamamiento. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Es decir, ya el Señor sabía la reacción que iba a tener el faraón desde el momento en punto que llamó a Moisés. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, que haré en él y entonces os dejará ir. Después de esto, en las siguientes páginas, vemos cuando comienzan a ver las señales, la vara de Aarón, cuando la tiran allí, se convierte en serpiente y todo eso. Al final de ese pasaje, cuando habla de la vara de Aarón, de esa señal, dice en el versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.
Después de eso comienzan las plagas, la plaga de sangre, y ahí dice lo mismo. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. En la plaga de ranas, en la plaga de piojos, en todas las plagas, al final de cada plaga, el Señor enfatiza bien esto, que el corazón del Faraón se endureció, tal y como él lo había dicho. Ahora, en estas plagas, en las primeras no, porque en lo que fue lo de la sangre y lo de la vara, no, pero porque los hechiceros del Faraón pudieron hacer esto. Lo que la vara de Aarón, la serpiente se comió a la otra, para demostrar el poderío del Señor. Ahora, en todas las otras plagas, se ven como cada vez que el Señor manda la plaga, el corazón del Faraón se ablanda un poco. Y pues le dice a Moisés, por favor, quítame esa plaga de arriba y ora por mí. Está reconociendo que el Señor era el que mandaba ahí. Pero cuando Moisés va donde está Jehová y le habla y le dice, Señor, quita esa plaga de los egipcios, no sé ¿qué hace el Faraón? Volvió otra vez a endurecer su corazón. Ahora llega la última plaga, que fue la última señal, que fue la muerte de los primogénitos. Que esa fue la definitiva que el Faraón dejó que los israelitas salieran de Egipto. Aquí en todo esto podemos ver que Dios endureció el corazón de Faraón como castigo porque su corazón ya era duro y se oponía a Dios. Durante todo esto podemos ver que Dios, es una muestra más de que Dios conoce el corazón de la persona. Es decir, ya el Señor sabía cómo era el corazón del Faraón, ya él sabía la reacción que iba a tener, y que hace Dios, lo usa, lo escoge para mostrar su poder, pero porque sabía que el corazón del Faraón ya era duro. Al aumentar la dureza del corazón del Faraón, Dios estaba actuando según su principio divino, que se aplica a todos los impenitentes. Cuando una persona persiste en la rebeldía contra Dios y su palabra, finalmente Dios ordena que se le endurezca el corazón. Dios nos libre a nosotros de llegar a que se nos endurezca el corazón. Que libre a nuestros familiares, a aquellos que no conocen del Señor. Que nos libre de eso, porque es duro. Ver, y más si es una persona cercana a ti, es duro. Después de esto, cuando ya el pueblo de Israel sale de allí, dice en el capítulo 13, versículo 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Conoce el Señor o no nuestros corazones? Dios sabía que si el pueblo de Israel veía esa guerra, iba a regresar para atrás. Y que hizo el Señor en su misericordia, los mandó por otro lado. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y cuando vamos al capítulo 14, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ya el Señor le estaba diciendo a Moisés, el Faraón va a pensar esto de ustedes, va a ver que ustedes están encerrados, que no tienen salida, verán. Ya el Señor sabía el pensamiento del Faraón. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. No es el Señor, fue el Faraón primero. Por su acción el Señor, sí, pues ahora te voy a endurecer el corazón y lo vas a seguir. Para hacer más notorio mi poder, para que veas cuán poderoso, y no solamente el Faraón, sino todo el mundo. Porque mira todo esto desde cuándo fue. Y hasta hoy por hoy todavía se menciona eso. Faraón merecía ser quitado de la tierra la primera vez que dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? En lugar de destruirlo, Dios permitió que experimentara una plaga tras otra, para que reconociera que Dios tiene poder, y que no solo él, sino que el mundo entero fuera testigo
del poder de Dios. Ahora viene el gran pero. Pero el endurecimiento del corazón no comienza con Dios. Comienza cuando una persona escucha la verdad y decide no responder. Adonai habla, confronta, advierte y da oportunidades. Pero llega un punto sagrado y temible en el que Dios respeta la decisión tomada y permite que el corazón se afirme en el camino que eligió. Y ese es el juicio más serio, el juicio más temible. No cuando Dios castiga, sino cuando deja de forzar la conciencia. La diferencia no está en Dios, está en el corazón que recibe la luz. Nadie es tratado de manera injusta, sino que unos reciben la justicia que merecen. Cuando vamos allí al versículo 22, dice, vasos de ira preparados para destrucción. Aquí no está diciendo que Él los preparó. Pero sin embargo en el versículo 23 dice, vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Todos aquí saben de español. ¿Quién es el sujeto aquí en esta oración? Donde dice, vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y en los vasos de destrucción, de vasos de ira, fueron que son preparados para destrucción. Tú solito te estás preparando el camino. Dios te muestra la luz, te muestra la verdad. Ahora, como dice la palabra, nosotros somos vasos en manos del alfarero. Somos vasos. O nos llenamos de ira, que es pecado tras pecado, resistencia, rebeldía a Dios, o te llenas de misericordia. Cuando aceptas al Señor y te mantienes en comunión con Él. Dios no es que crea esos vasos de ira. Dios los usa con un propósito, así como lo usó al faraón. Por eso los soporta con mucha paciencia, para hacer notorio su poder. Y a veces pasa eso en nuestras vidas. Cuando vemos que a veces hay personas tan malas, que tú le hablas de Cristo, que no, ya no queda por ti, tú le hablaste de la salvación, y tú ves que aún así, y no les... Despreocúpate y confía en el Señor, que si ellos están ahí, si ellos tienen lo que tienen, si tienen tanto tiempo de vida, y no te preocupes por eso. Tú asegúrate de ser un vaso de misericordia. Amén. Asegúrate de estar en esta embarcación. Si estudiamos la Biblia cuidadosamente, veremos que en todo lugar en la Escritura, la responsabilidad de tal preparación está aquí. En el mismo corazón de cada hombre. En Apocalipsis 22:17 dice, y el que tiene sed, venga. El Señor entonces no te está haciendo así, te está poniendo aquí, no. ¿Tú tienes sed? Ven. Entonces, ¿tenemos derecho de cuestionar a Dios? Pues ninguno. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? No tiene potestad el alfarero, si Él es quien nos creó. Aquí Pablo sostiene el derecho de Dios de usar a determinadas personas para cumplir su propósito redentor, sin tener que rendirles cuentas a nadie. Sabemos que el Señor obra de diferentes maneras. Y muchas de ellas son misteriosas ante nuestros ojos. Muchas de ellas no las conocemos y muchas veces sucede, el Señor obra, pero ¿cómo así? Es que tú no sabes el porqué, tú no sabes cuál es el pensamiento del Señor con esto. Y tenemos que recordar que nosotros no podemos ver más allá. Solo el Señor sabe lo que va a pasar. Solo el Señor sabe qué va a pasar con tu vida y con la mía. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿O quiénes somos nosotros para decirle al alfarero cómo nos debe crear? ¿Quiénes somos nosotros? Fue Él quien nos creó. No todo se puede entender y no todo se puede saber. Hay cosas que solo tienes que aceptarlas.
Ahora, eso requiere de fe. El hecho de aceptar la forma en que Dios obra o las cosas que Dios permite requiere de tu fe, que tú verdaderamente creas en Él. Dios obra con un propósito y no debemos cuestionarlo. Confía, porque a Dios no lo mueve la voluntad humana, sino su amor. Y lo vemos allí en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó a nosotros, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién amó? A nosotros. Bueno, lo dice, nos amó primero. Él nos amó primero, Él nos vio primero. Amén. También lo mueve su misericordia, integridad moral y compasión. Dios no es injusto al ejercer su libertad, ya que como creador posee derechos que superan el entendimiento humano. Es que la paz de Dios supera el entendimiento humano. Pues su obrar, muchas cosas en su forma de obrar superan nuestro entendimiento. Y no debemos matarnos ni martillarnos la cabeza por querer entender muchas de estas cosas. Simplemente acepta y confía en ese Dios que tú mismo a veces declaras que Él es bueno. En todo lo que haga Dios, lo creamos bueno o no, sea el nombre de Dios alabado y toda la gloria sea para Él. Amén. Dios es bueno en todo momento. Ahora me gustaría hacer tipo una analogía, un resumen con respecto a este tema. Dios creó una embarcación, una nave. Dios creó una nave que tiene un capitán. Ahora, Él escogió esa nave para hacer su embarcación personal. Esa nave elegida es la iglesia. Ahora, aquellos que optan por subirse a la nave, en esta nave elegida, y aceptar al capitán, por supuesto. Si no aceptas al capitán, ¿para dónde vas? No vas para ningún lado. Y al capitán o piloto, te encuentras dentro de los elegidos. Ahora, si optas por abandonar la nave y a su capitán, dejas de entrar entre los elegidos. Dejas de contar entre los elegidos. Y todo eso es por medio de la fe viva en Cristo. Amén. Dios invita a todos. Dios no nos invita a nosotros. Sí, nosotros estamos elegidos porque estamos aquí, porque nos mantenemos fieles al Señor. Pero Dios está invitando a todos, a todo el mundo, a que se suba a esta nave para que pueda ir allí. Dios creó un destino para esta nave. Dios preparó un destino para esta nave, un destino especial que es la vida eterna. Amén. Pero tú tienes que decidir subirte a esta nave. Para muchos, esta nave es de locos. Amén. Pero prefiero estar loca que no quedarme en el puerto esperando allí o de quedarme entretenida con las cosas del mundo. Porque el mundo tiene muchas distracciones, pero en la realidad sabemos que nos están distrayendo del verdadero propósito que tenemos en esta vida. Si tú eliges quedarte, pues te quedaste. Entonces, ¿es Dios injusto? Pues no. Hermano y hermana, si ya cuestionaste a Dios en algún momento de tu vida, no lo hagas más. Simplemente confía. Y si no lo has hecho, pues no lo hagas. Confía en el Señor. Dios tiene el control. Dile a tu hermano que está a tu lado. Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control de todo lo que está pasando en tu vida. Dios tiene el control de tu enfermedad. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. De la situación de tu familia, de la situación de tus hijos. Dios tiene el control de cada cosa que sucede en este lugar. Dios tiene el control de cada partícula, de cada célula. Dios tiene el control de todo. Pero tienes que creerlo. Si tú lo declaras con tu boca en la iglesia, en tu casa, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Pero créalo en tu corazón y decláralo en tu vida. Ahora tienes que aprender a aceptar la manera en que Dios obra en nuestras vidas. Y no ponernos a juzgar a Dios por las cosas que permite o no. ¿Y cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. Dios los bendiga.